soy Gloria Mendoza Borda. Nací en Juliaca, en una comunidad campesina tal vez sollata. No me confirmó mi madre. Ella era profesora rural en esa escuela que estaba rodeada por un río hermoso, y en las noches yo solía jugar con el río que abrazaba la escuela, tiraba piedritas. Esa música creo que fue el inicio de mi admiración por la poesía, por el arte en general. Creo que una de las influencias fuertes para mí fue la naturaleza en el pueblo de Mo. Es un pueblo donde vivió por temporadas Carlos Zoquendo de Amat, porque su madre era moeña y su padre también vivía temporadas en Mo. Y más adelante, cuando yo era adolescente, conocí la poesía de Carlos Zoquendo de Amat y me sentí maravillada por su poesía, que también tiene influencia del mundo andino en varios poemas. Se dice que ningún poeta de Puno corre de este mundo que nos rodea, que es la cosmovisión, que es la andinidad que está cerca nuestro. Otra de las influencias que yo tuve seguramente fue Huancané. Huancané con su música andina. Yo empecé a escribir, creo que fue siendo oradora en los cementerios. Oradora en los cementerios. Me cautivó un tío por parte de mi madre, cuentas que tenía siempre un bulto en el bolsillo, y yo tendría pues unos 13 años, miraba ese bulto en el bolsillo del tío y era una cuartacha. Cuando murió él, fui al cementerio y di mi primera conferencia, mi primer enfrentamiento con la oralidad. Yo tendría unos 13 años. Sí, me presenté en varios entierros. A mi madre no le gustaba que yo haga ello y mi padre no asistía al cementerio. Pero un día, cuando tocaron las campanas, o cuando tocaban las campanas, constantemente yo decía, muerto alguien. Cada que moría un familiar, yo estaba con mi discurso. Tengo un primo hermano que estudió en Rusia, que fue hijo de mi tío Vicente Mendoza Díaz, fundador del Partido Socialista de Puno. También fui al cementerio a Pacheta de Arequipa y lancé mi discurso. Murió mi madre, también mi discurso. Mi padre, igual mi discurso. Mi hermana Alcira, igual. O sea, se hizo ya una costumbre para mí. Y llamó la atención, claro, en la gente. Llamó mucho la atención. Se quedaban asombrados como yo había empezado a escribir, creo, a pensar en la literatura tal vez, ¿no? Orando, hablando en los cementerios. Fue en la escuela primaria. Como dije, y siempre lo digo, yo soy una eterna migrante. Luego de Mo, estudié en la escuela 842 de Puno, de Huancané, una escuela fiscal. Y llegó el Día de la Madre y me presenté a un concurso y el premio fue una cantidad de libros. Me fui contenta a casa. Mi padre fue un hombre pero súper alegre con mi premio, igual mi madre. Y siendo ya niña y en los primeros años de colegio, yo tenía mi dormitorio y mis estantes de libros. En esos estantes de libros estaban los escritores puneños. Cuando publiqué el primer libro, Los grillos tomaron tu cimbre, se preguntaron todos, ¿pero qué significa cimbre? Buscaron en diccionario y no encontraron la palabra cimbre. Entonces creo que yo ya tenía la influencia del surrealismo, que estaban estudiando en Puno los jóvenes poetas, el surrealismo en Europa, en Francia, Breton y otros autores. Entonces yo inventé la palabra. Me han tratado muchos como una poeta andina.
Yo no creo que sea una poeta andina por la procedencia de mi madre, de mi padre, que tal vez antes teníamos ancestros indígenas. Me duele decir indígena porque no me gusta la palabra, de antecedentes de campesinos, pero yo creo que tengo la influencia del mundo andino y no necesariamente soy una poeta andina, porque todos tenemos influencias. En ese momento yo vivo ese momento donde digo que soy una poeta que tiene la influencia del mundo andino. No sé si estoy equivocada. Hay muchos problemas y muchos prejuicios, ¿no? Inclusive cuando estuvieron un grupo de escritores hace unos años en España, se dividieron en dos grupos, ¿no? Los criollos y los andinos. Entonces, eso me parece inaudito. Por ejemplo, cuando hablan de José María Arguedas, se dice que era un narrador andino y que no representa mucho para la literatura nacional. Me parece una osadía, porque Arguedas es un tremendo narrador, un cuentista de nota que todos admiramos. Creo que también debe prevalecer el hecho de que la literatura en general tenga o no la influencia andina, masónica o de otras lenguas, hispánica, francesa. La literatura es universal. Y de pronto mi poesía ha empezado a ser traducida a varias lenguas. Yo misma pienso que en casi todos mis libros hablo de las migraciones. Ese migrar que empieza conmigo, de colegio en colegio, de escuela en escuela, de universidad en universidad. Generalmente en mi poética está esa experiencia de encontrar un lugar, un país nuevo, porque he viajado a varios países latinoamericanos, donde han valorado mi poesía, no sé por qué. He ido pagada por esos países, invitada especialmente a festivales internacionales, ferias de libros y a otros eventos. Entonces, si yo me conmuevo de algún hecho, escribo, como por ejemplo, mi hermana trabajaba en la Universidad San Marcos de Lima como administrativa. Entonces vi que en la Facultad de Medicina había un hombre gordo, bastante sucio, pero que los estudiantes y los médicos lo querían. Yo escribí sobre él y tal vez motivada por mi hermana mayor Mercedes, escribí sin pensar, pero escribí con esa experiencia y el libro fue publicado por los estudiantes de medicina y el apoyo de mi hermana. Él era un migrante que querían mucho los médicos, pero además algo que me conmovió de este ser humano es que robaba, era ratero, pero robaba y corría hacia la Universidad de Lima y entregaba el dinero a una pobre mujer, a un ser humano que necesitaba, para eso robaba. Mi hermana también se conmovió por ello y de tanto en tanto le daba una porción de comida. Mis personajes son esos, salidos de la vida. En Arequipa, un día fui a la tienda Saga y había un hombrecito cerca a mí, un aymara, había sido un aymara. Conversé con él y me di cuenta que no tenía zapatos, sino unos trapos que envolvían sus pies. Conversamos bastante y se me afloró el aymara, hablamos en aymara, y me dijo que había sido olvidado por sus hijos, por su familia, que era de Abilquechico, y escribí un poema. Este poema fue llevado al teatro por una actriz italiana, fue representado, pero así con una tela blanca que daba vueltas, y ella
iba contando del migrante Aymara, Mamani, pero salió una pieza hermosa que presentó el poeta y gestor cultural Álvaro Mata Guillé en México en su festival de poesía internacional en el lugar de los escudos. No he tenido problemas porque no siento una diferencia personal de unas personas con otras personas. A todos miro con el mismo ojo, con el mismo respeto. Pero hablar de migrancia para mí es muy doloroso. En todas las ciudades donde he estado, en todos los pueblos donde he estado, y alguien que me conmovió tremendamente y con el que participé, invitada en el High Festival de Arequipa, fue Oscar Catacora. Y al mirar su película, ahí estaba lo que yo escribo. Ahí estaba la mamita que se quedó sola y los hijos se olvidan de esos seres y se van a vivir a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, de los centros. Este problema no solo es del Perú, es de varios países, de todos los países del mundo, la migrancia. Y estos temas han sido tratados no solo por escritores, sino por pintores, escultores, músicos. Creo que tengo la influencia de Vicente Mendoza Díaz, Julio Mendoza Díaz. Entonces, mi mirada siempre ha sido también política, porque me inoportuna lo reaccionario, lo que no se apoya a los pueblos del Perú profundo. Entonces, yo escribo sobre esos temas y mis queridos personajes pueden ser puede ser una pastora, puede ser un ser migrante con su negatividad y su posibilidad. No hay una buena atención a la literatura escrita por mujer, entonces yo he tratado de congregar a poetas de mi ciudad, especialmente a Puno, a las que reconozco y las congrego, pero también he reunido a poetas de otros países. Soy muy amiga de muchas y diversas voces del extranjero, y ellas siempre también están siguiéndome, leyendo mi poesía, opinando sobre mi poesía y yo de ellas. Creo que yo siempre he sido la poeta que trata de congregar y reunir a las voces femeninas, porque hay mucha inoportunidad, hay muchos escritores varones que niegan a las poetas mujeres. Entonces creo que somos nosotras las que debemos defender a estas voces, porque hay buenísimas poetas mujeres, empezando por Blanca Varela, Cecilia Bustamante y todas las que nos han precedido. Pilar Vilcapasa, Yesenia, Verónica, Yemira Maguiña, una voz rotunda, además con una formación teórica especial, Liliana Quinto, y hay muchas otras voces que he congregado yo en ese tiempo en Puno. Desde el río, un rumor de sombras y batracios sigilosamente desembocan entre secretos caminos, puentecillos de piedra, papales a flor de vida. Estalla el silencio desgarrador, perplejas las montañas contemplan con sus ojos de ave solemne, que todo lo ve, que todo lo sabe, pero debe callar. Ni los acertijos de la coca avisoran la hecatombe, puntapiés en las puertas, acompasados por carajos, asamblea, asombrados campesinos son reunidos en una choza, 2 granadas adentro, la choza es una antorcha, los batracios se pierden en la estela de la tarde, nadie vino, vomitan su veneno,
nadie los vio, jamás estuvieron en la comarca, llora el vientre de la madre tierra. En las inmensas fosas de la comarca, ellos, anónimos acribillados, eternos, expectantes, hambrientos, todavía se confunden con el fogón, con la luna, con la brisa de las alturas, la lluvia. Aún sus nombres se encienden en cada retama de solitarios caseríos: Santuza, Añuco, Marcelino, Naranjitay, Pinta, Pintita. En la comarca, muchos años después, un enjambre de huesos perforados, bocas abiertas en forma de trigo, lamento de niños, desde abajo de la tierra, secas hojas arrastradas por el viento, nos recuerdan que Ayacucho es una herida abierta.